estudiamos las escrituras, encontramos una referencia histórica sobre la materia. Todo lo que es aquello que conocemos, que se nos cuenta en los libros que encontramos, por ejemplo, en la Biblia, como digo. La parte histórica, la parte cronológica, los conflictos que ha habido, que Dios también ha tenido guerras contra otras autoridades. Después el proceso de toda la historia del género humano en general, estamos hablando de eso. También existe un mundo que es el de la psique. Y existe otro que es el del mundo espiritual. Todo lo que cuentan también, por ejemplo, los programas estos de religiones ancestrales y todo eso, están hablando de los mismos seres de otras partes, pero seguimos hablando de esto. Y en muchos sentidos estos dos se entrelazan. Pero de este aspecto de aquí, poco o nada se sabe. Lo que venimos a saber es gracias a las revelaciones que da Jesús, en las cuales pues se ha tomado la molestia de Teodosio y otros tantos en su momento, con los concilios, de retirar esta información para que los seres humanos tengamos un conocimiento real de quiénes somos y veamos ser más fáciles de controlar por la curia, ¿no? Por la religión. Entonces, vamos a hablar sobre este área del que no se habla, porque lo cierto es que prácticamente nadie lo conoce. No interesa tampoco. Eso nos lleva a una clase que vimos la otra vez hablando sobre Dios, pero vamos a enfatizar sobre Él. A Él le llaman, no tiene nombre, ojo, no tiene nombre, pero le llaman el Padre Increado. Le llaman el Padre Universal, Padre del Silencio, como puse aquí, Gran Espíritu Invisible. Son las definiciones que tiene Él. ¿Vale? Imaginémonos que Él es una gran bola de luz. Él se ve a sí mismo reflejado en su propia luz. Toda la luz que emana de Él se le refleja a Él mismo. Para Él se ve a través de su propia esencia, lo que es Él como espíritu. Dentro de su propia luz, Él ve su propio reflejo. Y este reflejo le llama Padre. Su reflejo a Él le llama Padre. A ese reflejo de sí mismo le llama Padre común. Y el sentimiento que Él tiene hacia esto genera otra parte de Él que se llama Madre. El deseo de crear. Sí. Él es inaccesible. Es su primer pensamiento, es la madre es la personificación de su primer pensamiento. Estamos hablando del no tiempo. Entonces ella es ese pensamiento anterior, el primer pensamiento que Él tuvo, lo plasma en ella. Entonces, de aquí, a través de la luz, porque aquí solo estamos hablando del espíritu y de la luz, pero no se compara con los espíritus de lo que cuando nosotros hablamos sobre espíritus, entidades o cosas así, ni con la luz que nosotros vemos, la luz del sol. Estamos hablando de la perfección que ninguno de nosotros ha llegado a conocer, ¿vale? Ni los dioses, ni las potestades, ni los extraterrestres, nadie de ellos ha llegado a conocer esto de lo que estamos hablando, del espíritu, desde este punto de vista, y la luz perfecta desde este punto de vista. Ni siquiera Él mismo. O sea, ¿cuánto más los demás? Y a través de esta luz que sale de ellos crean al varón y le llaman hijo. Aquí no hay procreación, no hay que una persona cree las cosas por sí mismo. Todas las cosas son un sentimiento de ellos que pasa por el Padre espiritual, por el Espíritu, y Él da la aprobación y de Él emergen nuevas formas. O sea que cada vez que alguien de este universo quiere traer a la vida un ser, pide aprobación a Él y Él trae este ser. Aunque después el ser se ha llamado hijo de Él, por ejemplo. Imaginemos un ser de ellos, de luz, y quiere crear una forma de vida. Va al Padre y el Padre es el que aprueba. Entonces el Padre es el que se lo pone aquí al lado y le dice, ahora este es tu hijo. Pero Él no tiene hijo. No existe el proceso biológico que conocemos en el mundo material, desde el punto de vista de cómo funcionan las cosas con ellos. Supongo que todo esto para ustedes será nuevo. Así que vamos despacito. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí?
Bueno, del Padre de los Espíritus surgen primero tres poderes. El primer poder le llaman Padre, el segundo poder le llaman Madre, el primero, segundo y el tercero le llaman Hijo. Esos son los tres primeros poderes. ¿Okay? Después de esos tres poderes surgen quienes le van a representar a Él. También Padre, también Madre y también Hijo. ¿Vale? Pero ellos son ¿cómo le llamamos? Seres. No seres desde el punto de vista de como nosotros podríamos imaginarnos, ¿no? Imaginemos la idea más grande que tenemos de Dios y supongamos de que estas realidades que están junto a Él son de la misma naturaleza, pero no son como Él. Pueden llegar a ser semejantes en algo, pero todo se va a parecer solamente a una inferioridad de lo que es su espíritu y a una inferioridad de lo que es la luz que Él manda, pero no son iguales a Él. ¿Okay? Hay una definición para llamarla a este, yo lo puse aquí. Para la humanidad. ¿Qué puse? Vale. Vale, no era seres. Una definición más específica que se llama potencias. ¿Qué son las potencias? Este grupo de aquí, ¿vale? Se llama Domeón, Doxomedón. Le llamaban los antiguos gnósticos, por ejemplo, le llamaban de esa manera. Los primeros tres poderes que salen de Dios. Y después salen ellos tres, Padre, Madre e Hijo. Y a través de esto se plasma la primera creación, que es el universo que está en el seno del Padre. Todo esto que está aquí, de lo que estamos hablando, es lo que llamamos el seno del Padre. Por eso cuando Jesús dijo que Él estaba en el seno del Padre, Él estaba aquí, en el seno del Padre. Que algunos también le llaman Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo sea solamente esto, sino que cuando en esos niveles se habla del Espíritu Santo, se refieren al seno del Padre. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo engloba mucho más, pero el seno del Padre es esto, todo lo que está alrededor de Él y se plasma alrededor de Él. Entonces, alrededor de este núcleo, que le llaman con este nombre, se sentan estos tres poderes. ¿Okay? En la lengua antigua le llamaban Ogdoada, es decir, una asamblea de 8. Ellos tenían 8 debajo de ellos, él también 8. No sé cuánto puse ahí. ¿Okay? Y estos son los tres primeros grupos. ¿Ya está ahí? Entonces, imaginémonos a este como una figura de luz, ¿no? La luz del Padre que desciende. Esta está la figura de luz que recibe el primer trono en esas realidades. Y debajo de ellos están las tres octoadas, la del Padre, la del Hijo y la de la Madre. ¿Okay? Y todos estos están en el seno del Padre. Así directamente. Y ellos representan la imagen, la figura de lo que Jesús refería como el Padre que está en los cielos. No se refería a Dios, no decía a Dios, no utilizaba, casi nunca utilizaba esa palabra, sino decía el seno del Padre. Nosotros todavía no hemos empezado a hablar de Dios. No, en esta clase no vamos a hablar sobre Dios, porque ese es más abajo. Aquí, en la mentalidad humana, está el mortal, y por encima del mortal está el Dios. Y los mortales hay padres y hay hijos, pero en el reino de los cielos funciona al revés. El Padre, el Hijo y la Madre son realidades superiores, los dioses son realidades inferiores. Debajo de los dioses están los humanos. Entonces ellos no son lo que a nosotros se nos ha inculcado a través de la mitología, de la historia, de las religiones y demás. Por eso existe tal error en la mentalidad de los hombres de pensar que los dioses son encima de los hombres y es el hombre el que está encima de los dioses.